3, 2, 1. Muy buenas, esto es Gracias Bitcoin. Hoy tenemos a Kenobi, un experto en minería de Bitcoin, y nos va a hablar de la historia de minería, cómo funciona exactamente para aquellos que aún no la acaban de entender como yo, y qué negocios hay alrededor y muchas otras cosas que nos van a explotar la cabeza, porque ya sabemos que las madrigueras de Bitcoin están para eso. Así que Kenobi, dinos un poco tu historia y por qué eres una autoridad en esto que merezca la pena escuchar. Muchas gracias por tenerme, thanks, lo agradezco mucho. Pues bueno, vaya pregunta. Esto es como quien no tiene abuela, ¿no? Y se tiene que empezar a tirar a sí mismo, ¿no? Los piropos. Pero bueno, dejando eso de lado, es que no me gusta hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que es cierto bueno, que tengo cierta trayectoria en el mundo de Bitcoin. Empecé con el shitcoinismo, pongámoslo así, allá en el 2020, con el COVID, ¿no? Todo el mundo con el COVID a todo el mundo nos como despertaron un poco, ¿no? Nos sacudieron un poco, a mí también. Empecé en el mundo de las criptomonedas, bueno, caía en alguna estafa, como no. Bueno, seguro que alguno de tu audiencia incluso se acordará, Yo el Nimbus primero, Capital. tengo un vídeo de eso. Pues mira, pues yo caí en la de Nimbus Capital, ¿sabes? O sea, eh, por suerte no perdí mucho dinero. A ver, por aquel entonces, siendo estudiante, fue una cantidad que picó, pero bueno, o sea, en perspectiva, no perdí nada, fueron como 1.000 euros, ¿sabes? Que en aquel momento era como el 50% de todo lo que tenía, ¿no? Invertí fuerte para mi edad, pero que bueno, que 1.000 euros, eh, cuando empiezas a trabajar, pues se ganan rápido hasta cierto punto, ¿no? Eh, y pues en ese sentido tuve mucha suerte, porque sé de otra gente que metió duro y después lo peor de todo es que no sacaron nada, en el sentido de que yo como mínimo lo que saqué es conocimiento, porque al meterme en esa estafa empecé a aprender más sobre blockchain, sobre cripto, sobre Bitcoin, sobre DeFi, sobre criptografía, sobre todo ese tipo de cosas, ¿no? Empecé a realmente profundizar, no tanto en el lado económico, que yo he estudiado economía aquí en la UAB en Barcelona y pues por ahí ya pues tenía un conocimiento, no el correcto porque era keynesiano, pero de algo te ayuda, ¿no? De algo te sirve para guiarte, ¿no? Pero me empecé a adentrar en todo este lado más técnico y por cosas de la vida, un año más tarde, para el siguiente verano, yo ya había decidido que la industria en la que me quería centrar era esta, la de las criptomonedas, y así es la vida que justo en ese momento mi padre me comentó que justo un amigo de un amigo suyo estaba trabajando como jefardo de una empresa de minería y high performance computing, inteligencia artificial y no sé qué en Alemania, y que estaban buscando a alguien con mi perfil así como de economía para el equipo de relación de inversores. Me metí ahí y lo que se suponía que eran unas prácticas de verano, ¿no? Llevaba 2 años disculpa, estudiando economía. Y pues para el segundo verano, unas pequeñas prácticas se acabaron convirtiendo en un año entero trabajando con ellos en esta empresa de minería. Y pues ahí es donde, ¿no? Me hice, por así decirlo, aprendí una gran parte de lo que sé, pero ni de lejos todo lo que sé hoy en día, porque después de trabajar con ellos un año, volví a Barcelona, porque esta empresa estaba en Alemania, volví a Barcelona y empecé a construir en la comunidad, es decir, creamos Barcelona Bitcoin Only, empezamos a hacer meetups mensuales, empecé a ir a conferencias, a exponerme, por así decirlo, a la comunidad. Y antes de que, bueno, y retomé mis estudios, y antes de acabar ya me volvieron a llamar una empresa alemana para que les ayudara de nuevo durante unos meses con un nuevo proyecto que tenía entre manos, también de minería, claro está. Eso ya para el verano del 2024 es cuando me gradúo y también dejo de trabajar para ellos, porque en ese momento ya llevaba como 2 años, más o menos, quitado Paul, ¿no? Un año y 2 meses por un lado y 9 meses por el otro, ¿no? Si lo unes, casi 2 años trabajando para ellos y quería ver qué más empresas había en el mundo de la minería. Acabé trabajando para una pool, Demand Pool, aunque creo que todavía no han hecho ningún bloque, lo cual es una decepción, pero eso es otro tema. Sí, intentando crear, bueno, la primera pool con Stratum V2, intentando descentralizar la minería, sobre todo en el lado de las pools de Bitcoin, que ya hablaremos luego, que son las pools de Bitcoin, ¿no? No son simplemente piscinas donde la gente se va en verano a tomarse unas caipiriñas, una Coca-Cola y ve a los niños saltar al agua, ¿no? Es todo un tema en el mundo de la minería y es todo un concepto de software y de servicios financieros que hablaremos luego. Y pues después de trabajar un año con ellos, hace ya 5 meses más o menos, dejé de trabajar con ellos y ahora estoy un poco buscando dónde caigo hasta cierto punto, mientras estoy además en varios jardines, llevando diferentes proyectos, ayudando a algunos mineros españoles aquí a desarrollar sus proyectos, yendo a conferencias que llegados a este punto ya me están invitando de forma más regular, ¿no? Y
y ayudando a otras empresas pues a entrar en España, en el sector de la minería y cosas así, ¿no? Estoy un poco en unos cuantos jardines, por así decirlo, varios proyectos y pues encantado de estar aquí contigo. Thanks para poder hablar de la minería. Y bueno, y espero que estos, ya, es que son ya. Desde el verano de 2021 estamos entrando a 2026, pues 4 años y medio de minería, creo que esa es la autoridad que me da para hablar sobre Bitcoin, aparte de meetups aquí en Barcelona que llevamos haciendo ya 4 años, 3 y medio más o menos. Así que, y varias conferencias y podcasts y bueno, un montón de cosas. Bueno, añadir que ya veis que Kenobi es un crack de la comunicación, da gusto escucharle hablar, la verdad. Lo hace de una forma muy amena, porque Bitcoin puede ser muy técnico para algunas veces, pero él lo baja muy a tierra. Yo creo que eso mola mucho. Pues pensando para un principiante, Kenobi, ¿tú Sí. cómo, qué es la minería? ¿Cómo se explicarías? Uf, esta es la típica pregunta, ¿no? Explica en términos sencillos qué es la mecánica cuántica. Y el físico se queda con cara a cuadros como, joder, Dios, ¿qué estás contando? Pero a ver, ¿qué es la minería en términos sencillos? Claro, el problema de la minería es que explicarla de golpe así a granel para todos los niveles es un poco difícil porque depende de lo que sepas y de dónde vengas, que lo entenderás de una forma o de otra. La mejor forma de entenderlo es probándolo tú mismo, en tus propias carnes, por así decirlo, poniendo tú mismo a minar Bitcoin, ¿no? Que eso suena un poco loco, pero se puede hacer muy fácilmente. Y el ejemplo perfecto, que es uno que me inventé yo, por así decirlo, es es ir por pasos y que la gente desde su casa nos siga. Esos pasos serían los siguientes. Primero, entender que la criptografía existe y es un tipo de matemáticas. Es como saber multiplicar, ¿no? Pero que lo haces de una forma, digamos, especial. Si la gente quiere indagar un poco más en ello, lo tendrán que hacer en su propio tiempo, porque si tenemos que meternos con la criptografía, eso ya es como, ¿cómo se hace una ensalada? Pues mira, te cuento, la fotosíntesis, ¿no? Es como, calma, calma, ¿no? Ese es un poco loco, ¿no? Pero entonces digamos que existe esta forma de multiplicar especial, que ya funciona, tú puedes entenderla o no, pero puedes utilizarla sin entenderla del todo. Dentro de esta criptografía hay una subsección que se llaman las funciones de hash, que se las suele también llamar funciones de puerta trampa. Porque igual que una puerta esta es trampa, ¿no? Una tapadera trampa, ¿no? Que puedes salir del sótano, ¿no? Y se levanta, pero después cuando se cierra, pues ya no puedes levantarla, por así decirlo. Es como solo puedes ir en una dirección. Es una ecuación que coges lo que quieras, el material que quieras, los bits, los bytes, la información que quieras, la metes por esta ecuación y siempre te volverá en los mismos, la misma longitud de bytes. Es decir, es un número entre 0 y algo muy grande, 2 elevado a 256, que es el mismo como el decir, tú coges esta ecuación y pasas la información por allá y te escogerá de forma completamente aleatoria un átomo de todo el universo observable, ¿no? Y ese átomo se puede representar en un número, por así decirlo. Entonces, claro, es muy aleatorio, pero siempre es certero. Es decir, siempre que pases la misma información, recibirás las mismas coordenadas, el mismo átomo, por así decirlo, el mismo número, ¿no? Entonces, una vez entiendes que estas funciones de hash existen y entiendes que hay varios tipos, igual que existe la multiplicación, la suma, la resta, la división, por así decirlo, ¿no? Vamos a intentar no utilizar eso, o la división larga y la división corta y la división y las fracciones, ¿no? Que son 3 tipos de divisiones, por así decirlo. Pues entendiendo que existen estas funciones de hash que funcionan de esta forma muy específica, que son completamente aleatorias, pero siempre certeras, es decir, tú puedes coger algo, un secreto, y meterlo por allá y te dará como una firma digital, un átomo especial, que si tú quieres después volver hacia atrás, saber qué número está representado por qué información, es imposible. Es decir, si yo ahora te doy, más bien, para que la gente nos siga en casa, si pueden, que abran una pestaña en su ordenador o que cojan el móvil, si están en Spotify o en Apple Podcast o lo que sea. Si están en YouTube, lo siento mucho, en vuestro móvil no podéis hacer esto, pero coges otra pestaña y buscas SHA-256. SHA-256. Esa es la tecnología, una de las tecnologías que utiliza Bitcoin. Lo buscas SHA-256 online y te saldrá una página web que te lo genera automáticamente. Es como decir, multiplicaciones online. Y te sale una página web que te ayuda a multiplicar. ¿Cuánto es 15 por 4? Y te hace la multiplicación. 60. ¡Hola, qué guay! ¿No? Pues es como eso. Vas
abres la página y verás que pone un input y un output. Bandeja de entrada y bandeja de salida. Y quiero que prueben una cosa. Poned vuestro nombre con mayúscula, es decir, bien capitalizado, y después cambiad la mayúscula a minúscula. Veréis que el resultado ha cambiado completamente. Aparte, veréis que son números y letras, y eso puede ser un poco confuso, pero eso es simplemente un método de números, es decir, eso es una escala numérica que en vez de ir del 1 al 10, va del 1 al 16, utilizando 6 letras para pasar de, 6 o 7, 6 letras para pasar del 9 al 15, porque es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 números, ¿no? Después A, B, C, D, E, F. Veréis una combinación de esto. Entonces, eso se puede convertir en un número. Hace una transformación. Es como convertir hello a hola, ¿no? Es lo mismo. Es una forma de saludar, pero en idiomas diferentes. Pues uno es un idioma de números diferente al otro. Nosotros siempre contamos del 1 al 10 y después empezamos 1 al 10 y empiezas con 11. ¿Pero qué es? Es el 10 más un 1. Pues allá van del 1 al 16 y el siguiente número es un 17 más 1, por así decirlo, ¿no? Pero lo puedes traducir a un número normal y corriente de los de siempre, decimales, ¿no? Es decir, tú pones tu nombre y puedes ver que cambia completamente. Son números completamente diferentes, ¿vale? Pero son números. Y sí, se te da de esta forma un poco rara, pero son números. Y ahora quiero que hagan algo interesante. Y es que quiero que con su nombre, en la parte de atrás, es decir, después de su nombre, empiecen a poner números. Pueden hacer, es decir, 1, borrar, 2, borrar, 3, borrar, o simplemente 1, 4, 7, 8, es decir, ir añadiendo o ir sustituyendo. Pueden hacer como quieran. Y que busquen un resultado que empiece con 0. Que el primer dígito, que el primer número sea un 0. Lo conseguirán en más o menos unos 16 a 30 intentos, ¿no? Si van poniendo números así random, aleatoriamente, ¡pam! Menos de 30 números deberían conseguir uno, estadísticamente hablando. Fácil, más o menos. Eso es fácil de hacer, ¿no? Encontrar ese 0 ha sido muy fácil. Solo han tenido que pasarse, yo qué sé, 30 segundos poniendo numeritos. Ahora os subo la dificultad. Quiero que encontréis un inicio con 2 ceros. Eso ya costará más. Y ya no os digo 3 o 4 ceros. Eso ya acaba siendo... Bueno, ya para eso ya necesitas ordenadores para hacerlo de forma eficiente, por así decirlo, para empezar a encontrar esto. La minería es eso. Si entiendes este concepto, esto es la minería. La minería es que hay un sistema, Bitcoin, que te dice, quiero X cantidad, es decir, una cierta cantidad de ceros al principio. En vez de tu nombre, hay cierta información que yo te doy ya, es decir, el día, la hora, la versión de Bitcoin de tu nodo, las transacciones que están dentro del bloque, la dificultad, ¿no? Que es la dificultad, es decir, cuántos ceros debe tener tu respuesta y ya está incluida dentro de la respuesta, es decir, como José, es como que escribas José, entre paréntesis, busco 4 ceros, cierras paréntesis y ahí empiezas a escribir, ¿no? Eso es como el resultado que tienes que buscar, ¿no? Entonces, metes toda esta información y empiezas a crunchear, como dicen los ingleses, no crunch, ¿no? Como ir a atravesar todos los números que puedas. Pam, 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 basteando y vas buscando algún número que te dé resultado que te pide la dificultad. Y en el momento en el que lo consigues, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede coger tu input, tu bandeja de entrada, lo que pusiste al principio, y fácilmente reconocer que es cierto, ostras, cuando escribo José, abre paréntesis, busco 4 ceros, cierra paréntesis, más, número 1, 2, 3, 4, 7, 8, 4, cuando lo pongo yo en mi casa, sin hacer todo el trabajo, ¿no? Porque ya me lo ha dado José de por sí mismo, encuentro 4 ceros en la prerespuesta. O sea, empieza 0, 0, 0, 0, esos son 4 ceros, sí, más las cosas aleatorias, ¿no? Eso es una muestra, tú acabas de demostrar y de verificar en casa que José se ha pasado un buen rato buscando ese número. Porque si tú lo intentas hacer así, como haciendo trampas, digamos, si intentas hacer trampas, fallarás, no lo conseguirás. No hay forma de hacer trampas con las matemáticas. Es así, 2 más 2 es 4, 2 por 4 es 8. No hay otra forma de buscarle, ¿no? 3 patas al burro o 5 patas al gato, por así decirlo, porque 3 patas sí que las puede tener. Le cortas una y ya está, pero 5 patas al gato no. No hay forma, ¿no? Así que tú acabas de
acabas de replicar toda la red de Bitcoin, claramente de una forma simplificada. Acabas de replicar el trabajo de los mineros cogen esta información que ya se les es dada por la red y trabajan con sus máquinas a toda velocidad para encontrar una de esas respuestas con la dificultad suficiente, es decir, los ceros iniciales suficientes que le pide la red. Y una vez lo encuentra, no tiene nada más que hacer que demostrarle a todo el mundo que 2 más 2 es igual a 4. Y el resto del mundo cogerá y dirá, 2 más 2 es igual a 4. Cierto, totalmente de acuerdo. Y todo el mundo dirá, chicos, por cierto, que José se merece este bloque. Pagadle los 3,125 bitcoins, ¿no? O sea, pero tampoco, bueno, eso es una mentira. No es que nosotros le digamos pagadle, sino que le permitimos que él mismo se pague por el trabajo hecho 3,125 bitcoins. Porque la primera transacción en el bloque, que se llama Coinbase Transaction, como el exchange, ¿no? Como la casa de cambio famosa de Estados Unidos, que de ahí sacan su nombre, pues se llama Coinbase Transaction, transacción de base de monedas, se podrá traducir en español como base monetaria. Pues de esa transacción es el único tipo de transacción que no tiene entrada, pero sí tiene salida, que fabrica bitcoins. Y los únicos a los cuales se les permite crear estas transacciones que imprimen bitcoins son gente que ha encontrado esta solución. Y esa gente solo puede encontrar esa solución gastando energía. Ya sea energía con tus dedos en el móvil, es decir, calorías, o con kilovatios en un ordenador, o como quieras hacerlo, da igual. O sea, a la red no le importa, a nadie le importa. A nadie le importa cómo lo consigas. Es que nadie te va a preguntar, ni siquiera. Porque tampoco se puede ver, tampoco se puede comprobar. Simplemente te dicen, que por cierto, que esta información, ¿no? Todos estos datos aquí, si además le añades este número especial, te devuelve 22 ceros al principio. 22 ceros de 64 dígitos. De 64 dígitos, 22 ceros. Locura. O sea, puede que ahora de buenas a primeras diga, bueno, 22 ceros es mucho, es poco. Yo te digo que es mucho. Y lo que recomiendo a la gente es, si todo esto que he dicho, que lo he dicho un poco rápido, es cierto, es un poco demasiado, invito siempre a los oyentes y a quien sea con quien esté hablando a que interroguen a sus IAs, que cojan sus ChatGPTs, sus Claude Code, sus Geminis, sus Olamas hosteados en su propio ordenador, lo que quieran, y les interroguen. Y les digan, me han contado qué es esto. Explícamelo. Explícamelo como si fuese un profesional en la minería. O tengo una duda sobre lo siguiente. O tengo una duda sobre lo otro. Y por suerte hoy tenemos el lujo de que las inteligencias artificiales están a un nivel donde te podrán responder de forma certera y correcta, sin problemas. Aunque también entiendo que muchas veces prefieres escucharlo de la boca de otro humano, porque claro, estás ya a saber lo que te pueden decir, ¿no? Pero ¿qué te parece por ahora esta explicación de lo que es la minería? O sea, la minería, esto es una explicación un poco más como cómo funciona, ¿no? De qué va. Después sí que nos podemos meter en, como ya hemos visto, ¿no? Ya he dado yo una progresión simple, ¿no? Al principio empiezas con tu móvil con los dedos, ¿no? Poniendo ceros al final y buscando la respuesta y lo encuentras fácilmente. Pero después, cuando te pido 4 ceros, 5 ceros, rápidamente empiezas a necesitar ya, digamos, una automatización más rápida, ¿no? Pues lo mismo pasó con la minería y ahí podemos meternos en todo la madriguera de conejo de la historia de la minería, sobre cómo empezamos con ordenadores muy simples, pasamos a GPUs, después pasamos a FPGAs o FPGAs. Field Array Programmable Gates, no me acuerdo. Bueno, es entre medio de la GPU y la ASIC. Y como ahora, hoy en día estamos en las ASICs, de lo cual, bueno, pues llevamos ya como 13 años en la era de las ASICs y nunca se van a acabar. Pero bueno, ¿qué te parece todo esto por ahora? Thanks. Mucho de golpe, igual para mí, no sé para el oyente. Cuando has dicho que cuando encuentra esa combinación, o sea, que empieza por los ceros grandes, cuando la encuentra, se le paga al que la ha encontrado. Porque has dicho que ha trabajado para la red. ¿Por qué tiene una recompensa? ¿Por qué eso permite que la red funcione? Vale. Realmente son como 2 o 3 pájaros de un tiro el hecho de que se le pague a estas personas. Satoshi Nakamoto, a ver, cuando crea Bitcoin se encuentra con, digamos, 2 problemas. El primero sería el cómo repartir este nuevo dinero de forma justa.
sin tener que llamar a sus amigotes y decir, chicos, tú una quinta parte, tú una quinta parte, tú una quinta parte, tú una quinta parte, tú una quinta parte. Y entre todos esparzamos este dinero. Eso sería injusto. Sería lo mismo que hace el Banco Central. O sea, quieres que sea algo que es accesible a todo el mundo, que es agnóstico de raza, altura, sexo o género, que sea agnóstico, ¿sabes? Eso por un lado. Quería distribuir esta moneda, esta nueva moneda Bitcoin, de una forma neutral, como se le suele decir. Fair, justa, como dicen en inglés, ¿no? Y por el otro lado, tenía que conseguir que esta blockchain, que funciona solo si nuevos bloques aparecen, que los primeros mineros estuviesen recompensados o incentivados a minar, ¿no? Que haya un cierto incentivo en los primeros años de la red para que, ¿no? Es como el padre con el proverbial padre con su proverbial hijo en la proverbial bici, ¿no? Digamos, que las primeras veces le acompaña y le aguanta la bici, ¿no? Y se la sujeta y le da un poco de velocidad y le dice, pedalea, pedalea. La segunda vez no va tan rápido, no le da tanta ayuda, deja que el hijo pedalee. La tercera vez solo le estabiliza, tampoco le hace mucho más. Y la cuarta le dice, sí, tú sigue. Pero ya no le está ayudando, ¿no? Pues al principio Satoshi Nakamoto necesitaba un sistema como así, ¿no? Que te coja bien fuerte, te agarre, te asegure de que no te preocupes, esto está sólido, aquí hay algo, te deje tirando, ¿no? Y que en algún momento, poco a poco, fuera desapareciendo, ¿no? Como ese padre, ¿no? Y en ese sentido, estos bitcoins, que al principio eran 50 bitcoins por bloque, o sea que hoy en día, en retrospectiva, es una millonada, pero claro, en aquel momento no costaban ni un euro. Bueno, al principio eran simplemente un easter egg, ¿no? Como se dice, una memorabilia del Internet. No, mira, tengo un dinero digital de estos, ¿no? No tiene valor en el mercado, no había mercado todavía. Pero bueno, mira, lo tengo. He minado 50 hoy, bueno, pues qué sé, ¿qué valdrá? Yo qué sé. No sé si vale algo, ¿no? ¿Quién me pagará por ello? De repente, por allá de 2010, aparece un precio de Bitcoin, alguien hace el primer intercambio, Laszlo Haniek compra la pizza con Bitcoin, eso ya genera un precio de mercado, ¿no? Ya hay una señal de, 10.000 Bitcoins valen como mínimo 2 pizzas, como mínimo. Alguien ya ha pagado por ello. Pasa el tiempo, Bitcoin pasa a valer 3 céntimos, hombre, ostras. Y un bloque da 50 Bitcoins. 50 Bitcoins por 3 céntimos no es mucho, pero $1.50. Y por no hacer nada, por estar en casa y dejar que la máquina corra, ¿no? Y da igual, ¿no? Si igualmente iba a jugar a videojuegos, que eso no me paga nada, ¿no? ¿No? Pues vamos a hacer algo, ¿no? Pero claro, Bitcoin no se pasó mucho tiempo de 3 céntimos, rápidamente pasó a 20 céntimos. Y en 20 céntimos, 50 Bitcoins, ya son $10. Con eso ya sobre todo en el 2009, 2010, ya te comprabas algo con $10. Hoy en día no te compras nada. Pero por entonces te compraban mucho. Y rápidamente Bitcoin cruzó el dólar y llegó a los $10. ¡Ostras, claro! 50 Bitcoins por $10, solo cogiendo tu máquina y encendiéndola y poniéndola con un aparatito a correr allá, son $500. Eso es dinero incluso hoy en día, ¿sabes? Y así es como consigue Satoshi Nakamoto. Primero, todo el mundo es capaz de descargarse Bitcoin Core, bueno, en ese momento simplemente se llama Bitcoin, correrlo en su máquina y hacer que mine. Todo el mundo. O sea, si tienes una máquina, si tienes un ordenador, eras capaz. Lo único que te lo impedía era el conocer Bitcoin, tu acceso al conocimiento. Pero esa misma barrera existe hoy en día. Hay mucha gente que se niega a conocer Bitcoin y por ende se niega a disfrutar de él mismo, ¿no? De los placeres de Bitcoin, ¿no? Como la gente que se niega a, yo que sé, a comer carne buena o a comer carne. Tú, si quieres sufrir tú solo, tío, pues buena suerte. Pero yo, con esta hamburguesa de puta madre, con este steak aquí, con este solomillo, me lo voy a pasar espectacular, ¿no? Pero lo mismo, ¿no? Lo único que te impedía era eso. Porque no había tienes que ir al registro de minería del Ministerio de Recursos. ¿Qué me estás contando? O tienes que apuntarte aquí y dar tu DNI, tú no sé. ¿Qué me estás contando? Vete a pasta, ¿no? Nada, no te pedía nada Bitcoin. Bitcoin te pedía descargar, ejecutar, minar. 3 clics. Nada más, poco más. Y cualquiera lo podía hacer. Así que, de esa forma, resuelve la accesibilidad, es decir, es completamente neutral. Nadie tuvo un prima y nadie tuvo una ventaja, no hubo angel investors que salieron beneficiados por encima del resto. Hubo gente más suertuda y menos suertuda. Lugar correcto, momento adecuado. ¿No? Lugar correcto, momento correcto.
o lo que sea, ¿no? Tengo un amigo, por ejemplo, que curiosamente él tendrá 3 años más que yo, tendrá 29, ¿no? Cuando salió Bitcoin él tenía, ¿qué? 14 años, ¿no? Tampoco tenía tantos, ¿no? ¿Y tú qué vas a estar allá en foros oscuros del internet que aprendiendo sobre Bitcoin con 14 años? Se compró marihuana o se compró drogas, puede que sí, pero este tío estaba por el este de Europa, no estaba en Estados Unidos, donde realmente Silk Road se asentó, ¿no? Y bueno, graciosamente se metió allá en el 2011 en Bitcoin. ¿Cómo? Él quería un ordenador gaming, le dijo a su madre, mamá, cómprame un ordenador gaming. Y la madre dijo, vale, pero tendrás que hacer que se pague por sí mismo. Es decir, tendrás que hacer que ese ordenador recupere su valor, ¿no? De alguna forma, sea haciendo modelos 3D y vendiéndolos online, sea enviando emails y haciendo cold calling, da igual, vendiendo publicidad en páginas, da igual, no le importaba. Claro, mi amigo, 14, 15 años, que debía tener en su momento, llega a su ordenador y ¿qué es lo primero que haces? Google. ¿Cómo hacer dinero con un ordenador PC gaming? ¿Qué es de las primeras cosas que te sale? Minar Bitcoin, porque por aquel entonces todavía valía la pena, ¿no? Él estaba en el momento adecuado con las herramientas adecuadas y hizo la pregunta correcta, ¿sabes? Porque había mucha gente que tenía PCs por aquel entonces y que no hizo esa pregunta y muchos que sí que la hicieron, que después dijeron, qué miedo. Él simplemente dijo, pues se puede hacer dinero, vamos a probarlo, ¿no? Y pues bueno, pues con todo esto es una forma muy larga y extendida de decir que la razón por la cual funciona así es esta razón doble, ¿no? Como mínimo, sé que puede que haya alguna tercera o cuarta, ¿no? Como eso de 2, 3 pájaros por un tiro, ¿no? Por un lado, repartir Bitcoin de forma equitativa y justa, y por el otro, el incentivar a la gente a que mine y siga minando. Y después también, claro, tenemos este mecanismo del padre que deja de ayudar tanto al hijo con su bici, es el halving, donde cada 4 años se divide por 2 la recompensa por bloque, y así es como pasamos de 50 a 25 en el 2012, de 25 a 12,5 en el 2016, en el 2020 pasamos a 6,25 y en el 2024, en abril, pasamos a 3,125. Y en menos de 2 años vamos a pasar a 1,5 y algo, 1,5 bitcoins. Y así es como si haces toda esta ecuación, ¿no? Porque en algún momento llegaremos a 0. Y si sumas todos los bitcoins, así como llegamos a 21 millones. Pues bueno, pues ahí está. Como veis, en verdad la minería está como en el centro, en el corazón de Bitcoin. Es por eso que me encanta. Lo explica todo. Me encanta. Entonces se puede decir, para sintetizar mucho, se recompensa al minero que consiga conocer ese bloque porque así lo que hizo Satoshi para que hubiera una adopción, para que lo que inventó pudiera funcionar. Correcto. Vale. Y luego has dicho que él quería también eso para que la red pudiera funcionar. No solo que hubiera gente que quisiera Bitcoin, sino entendido que has dicho que los mineros permiten, la red es muy compleja evidentemente, pero de todo lo que la sustenta, que bueno, tiene una función ahí los mineros. Sí, o sea, si los mineros dejan de minar mañana, digamos que todos mañana apagan, Bitcoin se apaga. O sea, porque Bitcoin solo funciona si un bloque viene detrás del siguiente, que viene detrás de otro, que le sigue otro, que le continúa uno más. Y así para siempre. Pero claro, ¿quién hace esos bloques? Los mineros. Y hoy en día, si quitáramos el subsidio, bueno, hoy en día y en los últimos, desde que existe Bitcoin, todavía no hay la demanda de espacio de bloque, o sea, de las transacciones, no hay demanda. La gente no está pagando lo suficiente por sus transacciones como para sustentar la minería por sí mismos. Así que, porque claro, los mineros reciben dinero de 2 partes. El subsidio o la recompensa, depende de cómo lo quieras llamar, y las tasas que pagan las personas que hacen transacciones con tal de incentivar a los mineros para entrar en el bloque, porque los bloques son limitados. Son como, hay gente que se los imagina como buses, ¿no? Un bus que pasa por una estación cada 10 minutos, más o menos. Igual que los buses a veces llegan pronto y a veces llegan tarde, ¿no? Pues lo mismo estos buses de aquí imaginarios. Y hay gente en la parada
esperando que le lleven a otra ciudad. Y claro, la gente se va acumulando, la gente va llegando. Y cuando llega el bus, abre las puertas y dice, ¿quién paga más? Y el que paga más, él le dice, tú primero, tú segundo, tú tercero, y en algún momento dirá, número 3500 y ya está, estamos llenos. Pero claro, el bus no sale hasta que el minero o el conductor, por así decirlo, encuentra, yo qué sé, en este ejemplo que me acabo de sacar aquí, esta metáfora, pues le dan el permiso a la policía, yo qué sé, porque responden la respuesta correcta, yo qué sé. Pero hasta que no, pues, y él puede ir decidiendo si saca a alguien y mete a otro, o qué hace, ¿no? Y pues ahí es donde le viene una demanda de gente que dice, no, yo pago más, pues yo pago un poco más, pues yo pago 5 euros, pues yo pago 6, yo pago 15, ¿no? Y así es como el busero dice, el conductor dice, tú fuera, entras tú, ¿no? Y pues aparte de los 3,125 bitcoins que le paga la red, la gente que la ha llevado en su bus también le pagará una cierta cantidad. Pero hoy en día, si recibe 3,125 bitcoins, que serán más o menos, ahora mismo estando a $70.000, pues $200.000, un poquito más por encima, ¿no? Lo cual no está tan mal, ¿no? Un buen salario, ¿no? $200.000. Las tasas, las fees, como se llama en inglés, solo le darán, pues, $5.000, $10.000 o menos. ¿No? Es decir, es realmente está por debajo del 5% de todos los ingresos que reciben. Así que si de repente dejáramos de pagar o dejaran de existir estas recompensas, claro, muchos de los mineros dirían, pues no me vale la pena. Me cuesta más la gasolina para hacer que el bus funcione de lo que me está pagando la gente, ¿sabes? O sea, pues con estas condiciones no voy a tirar, ¿sabes? No voy a la otra ciudad. Y pues por eso si no hubieran estos incentivos también puestos por parte de Satoshi Nakamoto, la red no funcionaría. Claro. Vas a desmontar un mito, si es que es un mito. Sí, Los mineros se encargan de resolver problemas matemáticos. no, ya lo he explicado antes, no es un problema matemático. A no ser que, bueno, si es un problema matemático es el más simple que existe en el mundo. Es el problema matemático de compárame dos números. ¿No? Dentro de lo que cabe se podría expresar de forma matemática. Es como, ¿cuál es más grande? ¿Este o este? Bitcoin te dice, tienes que hacer un número que sea más pequeño que este. ¿No? Es como pasar por debajo de la comba, por así decirlo, ¿no? Dices un número que sea muy pequeño, con muchos ceros delante. Si tiene muchos ceros delante, ¿no? Es como que, no, si digamos, tienes un número, 15 millones, y delante le pones un 1, ahora es 115 millones. Pero si le quitas ese 1 y lo conviertes en un 0, ese 0, nuestro sistema mental desaparece. Pero a la izquierda de un número hay ceros infinitos. En este sistema de Bitcoin, el SHA-256, hay un total de 256 posiciones, dígitos, ¿no? Que puedes poner un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. No, bueno, en verdad en ese sentido solo habrían 64. Pero eso es otro tema. Porque estamos hablando aquí de bits, 0 o 1. Pero bueno, vamos a hablar con los 64. Hay 64 posiciones que pueden ser del 1 al 16. ¿Vale? Lo cual, si lo traduces a decimal, son 10 elevado a la 78 o 79. Es decir, hay 80 posiciones, 80 dígitos que tú puedes poner números. Y Bitcoin te dice, los primeros 20 tienen que ser ceros. Después tú puedes poner 8, 7, 5, 4, 1, 2, 2, 7, 4, 2, lo que sea. Rellenar los otros 60, como quieras. Incluso puedes tener más ceros, es decir, puedes tener 24 ceros. A la izquierda, claro está, a la izquierda, es decir, que hacen que desaparecen, ¿no? Que no cuentan. Lo que sí, siempre se dice en español, ¿no? Un cero, eres un cero a la izquierda, ¿no? Como que no cuentas, ¿no? Pues eso, pues Bitcoin te pide ceros a la izquierda. Pero claro, mientras más ceros a la izquierda, más pequeño es el número y más difícil de encontrar es, por así decirlo. Entonces, el problema que te propone Bitcoin es el decirte, yo te pido que haya 20 ceros delante. Es decir, un número que sea más pequeño que, bueno, no sé qué será ahora, pero porque son 60 dígitos, ¿no? Pero más pequeño de 44.000 trillones. Si está por debajo de 44.000 trillones, pasa. Que también se puede resumir como que tenga menos de, ¿no? Que tenga más de estos ceros. Si miramos a la izquierda de este número, en este caso los ceros sí que cuentan, ¿no? No es un cero a la izquierda.
¿Cuántos ceros hay? Ah, que tú me vienes, que en vez de 44.000 trillones, tú me vienes con 23.000 trillones. Pregunta mágica. ¿Cuál es más pequeño? ¿44.000 trillones o 23.000 trillones? ¿Qué es más pequeño? ¿44 o 23? 23. Y todo el mundo puede llegar a esa conclusión fácilmente. 23, perfecto. Pam, ya está. Eso sí, ¿cómo he llegado a esa conclusión? Pues haciendo todo el proceso de SHA-256 de forma aleatoria. Como tirar dados. Tirar cientos de dados y que todos te caigan en uno, por así decirlo. Se podría equivaler a eso. Vale. Otro mito, si es que es un mito. Los mineros aportan energía a la red. ¿Aportan o qué has dicho? Sí, aportan. A ver, depende de lo que haga el minero. O sea, de qué tipo de minero sea. Un minero es simplemente una persona que hace estas ecuaciones que te he comentado. Después la pregunta es en qué escala lo hace. ¿Lo hace en casa con un Bitaxe o un Nerdminer? Algo muy pequeño. En esos casos consume lo mismo que una bombilla o que un portátil. Y bueno, pues consume, digamos, pero tampoco es que vaya aquí a colapsar ninguna red, ni a salvar ninguna red, pongámoslo así. Pero después también hay mineros que lo llevan a escalas industriales, lo llevan a polígonos industriales con mucha energía, que consume el equivalente a un tercio de lo que consume la ciudad de Barcelona, por ejemplo, simplemente 3 almacenes en las afueras de Texas o lo que sea, ¿no? Y a veces sí que son los que consumen una gran parte de energía, pero pagan por esa energía, es decir, no la roban, normalmente no la roban. Y quien esté robando energía, pues la está robando, está haciendo algo mal. Y no porque sea minero la roba porque es un ladrón, ¿no? O sea, hay que diferenciar las cosas. Y en ese sentido, normalmente los mineros ni apoyan, ni aportan ni quitan. O sea, ni lo uno ni lo otro, simplemente pues consumen y pagan por esa electricidad que nadie más está dispuesto a pagar por ella, porque te aseguro yo que si viene gente y dice que no, que yo quiero pagar, que el minero te paga 4 céntimos, yo te pago 10 porque soy un hospital y necesito esta energía sí o sí, ¿no? O sea, ¿cuánto vale la vida de una persona? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar? Los hospitales nunca se van a pagar. Tienen incluso generadores secundarios con gasolina, con el precio que está la gasolina últimamente, para que sigan funcionando, para que no se paguen las máquinas de diálisis y todo eso, ¿sabes? Estamos dispuestos a pagar muchos por energía para mantener a la gente con vida. Y como debería ser. Pues el minero, por eso el minero cuando ve eso y dice, ¿que me están cobrando cuánto? 10 céntimos. Que va, yo aquí me voy. Aquí no me necesitan, aquí no me quieren. Demasiada cara la electricidad. Yo aquí no se la voy a quitar, por así decirlo. Aquí se la dejo a ellos y ya está. Pero donde la energía está muy barata, es que la energía sobra. Hay demasiada energía. Es que pues, hay tanta que se las quitan no, que no se la pueden quitar de las manos. ¿No? Es como, la energía está a 1 céntimo, a 2 céntimos. Aquí en España la pagamos por referencia de 13 a 15 céntimos los consumidores finales. Una locura, ¿no? Pero en el oeste de Texas tienen un problema y es que en un lado tienen un montón de producción energética, pero las ciudades están en el otro. Pero para llevar toda esta energía de un lado al otro, los cables son insuficientes. Es decir, claro, en un lado sobra la energía y en el otro falta. Pero claro, eso hay que se puede imaginar uno la energía como el agua. Un agua que produces, pero que tienes que consumir en ese momento, porque si no se pudre o evapora, como lo quieras llamar, ¿no? Bueno, sí, se evapora, porque el agua pudrirse, bueno, eso es otro tema. Pero, ¿no? Es como, generas agua y o la consumes en los siguientes 5 segundos o se evapora. Y aparte tienes que mantener un balance, porque si generas más agua de la que se consume, la red se colapsa. Se sobrecarga y se colapsa y saltan chispas, por así decirlo. Pero si produces demasiado poca, también se colapsa, ¿no? Es un sistema muy equilibrado, ¿no? Muy delicado. Equilibrado y delicado, ambas. Y entonces tienes mucha energía por un lado, que la producen a mansalva, que no pueden quitarse las manos. Claro, verán, ¿quién quiere poner un hospital en la mitad de un desierto de Texas? Las ciudades están a 7 horas en coche. ¿Qué vas a poner ahí a un hospital? No lo va a utilizar. Por eso
ahí los mineros se van y dicen, pues sí, claro, voy a utilizar el equivalente a toda la ciudad de Barcelona, a toda la ciudad de Valencia, a toda la ciudad de Madrid de energía. Pero porque aquí sobra y no hay ningún hospital al cual se la esté robando. Y el siguiente paso, ya más allá de ir a los lugares donde la energía sobra o incluso se desperdicia, es, vamos a países donde tengan potencial energético, pero no el capital para desarrollarlo. Venimos y decimos, no se preocupen, nosotros tenemos un modelo económico que se autofinancia, no necesitamos clientes, no necesitamos gente enferma como un hospital, no necesitamos nada de eso. Porque nosotros encendemos nuestras máquinas, les damos energía, internet y ya funciona. No necesitan ni carreteras, ni sistemas de refrigeración, ni nada, no necesitan nada, no necesitan nada. Ellas las conectas, pam, y ya está. Así que venimos aquí en mitad de África, donde no hay nada, pero hay un río espectacular, maravilloso, financiamos un proyecto de hidráulica, una presa hidráulica, y ahora generamos 5 megavatios. Y nosotros utilizaremos 4. El poblado de al lado puede utilizar 1. Ahora han generado, han producido extra. Algo que no había, ahora existe. Y esto no me estoy inventando yo porque me parece bonito, sino que está en la gente de Gridless, 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 en inglés, que hacen esto en África. Hoy en día, ahora mismo, llevan haciéndolo ya 4 o 5 ¿Puede años. ser que Joe Nakamoto, ¿sabes quién es? Sí, claro. Él ¿Se hizo iba un a vídeo. esto a hacer un vídeo? Correcto. Cuando se fue a África, o sea, buscar Joe Nakamoto, este tío es increíble, muy buen amigo, y buscar su vídeo de minando en África o algo así. Y ahí lo veréis, o sea, esta gente va allá donde nadie más quiere ir y les ayudan utilizando la minería de Bitcoin. Así que eso de que la minería de Bitcoin aporta o quita o lo que sea, bueno, la minería de Bitcoin lo que hace es pagar. Y es una herramienta más. Igual que un martillo, que se puede utilizar para hacer el bien o para hacer el mal. ¿Has dicho ¿No? bajar o pagar? Pagar, monetizar, financiar. Qué Así que, bueno. sí, sí. Sí, de hecho, si alguien quiere ver el vídeo de verdad, va a flipar porque hay un montón de mineros ahí apelotonados en una cabaña que está en medio de África, en el río ese que decías, y ha generado, claro, es que lo que tú dices, está el problema ese de que había como mucho excedente y que había ciertas regiones que no pueden. Bueno, Entonces, ¿no? este es otro caso de uso, porque Ah, al final del día, Bitcoin, la minería de Bitcoin, al ser una herramienta nueva, se va utilizando, es como el motor de vapor. Motor de vapor que al principio se utilizó con trenes, después se utilizó en barcos y después se utilizó en globos. Creo que se utilizó en globos. Ah, no, ese es el de combustión directamente. Pero después se utilizó en coches, ¿no? Que en uno sirve para ir por el agua, el otro sirve para ir sobre hierro y el otro sirve para ir por donde te salga de los mismísimos, ¿no? Pues la minería de Bitcoin es lo mismo. Cada uno la utiliza como quiera y donde quiera y más o menos no la adapta y soluciona diferentes problemas dependiendo del sitio. Y en ese sentido, en África el problema que soluciona no es el exceso de energía, sino la falta de ella. Pero en Texas, ahí soluciona el exceso de energía, por ejemplo. Y en España, por ejemplo, nos podría solucionar el problema de los apagones, de las energías renovables, porque eso es algo que no se habla, pero las energías renovables perfectas no son, vienen con muchos problemas y la minería de Bitcoin, por muy loco que parezca, parece ser que fue creada para justo contrarrestar esos problemas de la energía solar. O sea, está hecha perfectamente, no perfectamente, pero casi, 99% para resolver todos los problemas que trae la energía, las energías renovables, sobre todo la no hidráulica. ¿y por qué? Porque la energía eólica y solar, que en España son, por ejemplo, ya sabemos que la energía solar fue la que colapsó nuestra red el 28 de abril de 2025 al mediodía, 12:32 con 30 segundos, si no me equivoco. Sí, sí, es que esto me lo miré en profundidad. Fue la falta de energías, digamos, inerciales, que serían como hidráulica, nuclear o geotérmica o de ciclo combinado, es decir, de gas, por así decirlo, de turbinas de gas. Que bueno, que geotérmica en España no es que tengamos mucha, ahí en Islandia, por ejemplo, sí que tienen un montón, pero de nuclear solíamos tener más y gente muy inteligente se está deshaciendo de ella.
La hidro también, las presas hidráulicas también, hidráulicas, sigo diciendo todo el rato hidroeléctricas, también nos estamos deshaciendo de ellas, que son justo las que estabilizan la red y hacen que no se vaya, que no se apague. Y las de ciclo combinado, pues claro, es gas. Y quemar gas no es bueno para el medio ambiente, porque estas otras tres, geotérmica, es natural, viene dentro de la Tierra. La nuclear, una vez se emite las emisiones de carbono para crear la central nuclear y ya no vuelve a emitir jamás. El humo que sale es vapor de agua limpio y aparte no contaminan nada, no contaminan absolutamente nada. La cantidad de residuos que generan es el equivalente a nada, o sea, como 5 coches, no es nada. O sea, y aparte, hoy en día ya sabemos cómo manejar esos residuos y se pueden incluso reutilizar, así que no es que acaben en tu café. O sea, es como que los Simpsons nos han pintado esa imagen tan falsa de que es un líquido. No, son rocas, no es un líquido. El material nuclear son rocas, pero bueno, es otro tema. Y las plantas hidroeléctricas, que son espectaculares, son maravillosas, porque nos dan dos cosas. Por un lado, acumulan agua, así que cuando hay sequía hay más agua, hay más reservas de agua. Y cuando sobra agua, abres la presa, dejas que fluya un poco y genera electricidad. 2 por 1, o sea, perfecto. Pero bueno, nuestro maravilloso gobierno nos está quitando las nucleares y las hidroeléctricas. Geotérmicas tenemos pocas y de gas, pues bueno, con el precio de lo que está el gas y todo lo que está pasando en el mundo, puede que no sea lo ideal depender de terceros. Pero por otro lado, también hemos apostado en energías como la eólica y la solar, sobre todo la solar, que los problemas que tienen es que son intermitentes e incontrolables. Porque con las otras que he puesto en esta mano de aquí, en la mano derecha, tú las puedes encender y apagar. Tú puedes bajar la producción energética de una energía nuclear, tú puedes cerrar una presa eléctrica, tú puedes cerrar y encender o apagar y encender una central de ciclo combinado. Tú puedes hacer todo eso, pero tú no puedes decidir cuándo sale el sol y si hay nubes o no, y cuándo pasan por encima de tu planta fotovoltaica. Y tú no puedes decidir cuándo corre el viento o cuándo va demasiado rápido o cuándo demasiado lento. ¿Sabes? Porque la gente no lo sabe, pero el viento puede ir demasiado rápido y entonces, por seguridad, tenemos que parar los molinos eólicos. O sea, se tienen que parar porque el viento va demasiado rápido y se desestabilizarían y se caerían las aspas. Sí, bueno, se arrancarían de sí mismas, irían a tal velocidad angular que básicamente se desprenderían, saldrían volando. ¿Sabes? O sea, no, claro, pero eso no te lo cuentan. Y con la energía solar tampoco te cuentan que ellos no pueden decidir cuándo se enciende y cuándo se apaga. ¿Sabes? Entonces, ¿qué pasa? Que hay picos muy extremos donde de repente aparece el sol, ¡pam!, todo el mundo se enciende y, claro, de repente todo el mundo tiene que apagarse por el otro lado, de repente pasan nubes, se apagan, ¿no? Es como que de repente estamos todos bailando al ritmo del loco encocainao, que nadie sabe lo que está haciendo en la fiesta. Pero todos en este ballet, en un palacio, en un palacete así bien mono, que vamos todos vestidos de gala, todos tenemos que bailar al ritmo de los locos. Y no tiene sentido, ¿sabes? Y eso es lo que pasó en el 28 de abril de 2025, que la pobre gente de Red Eléctrica ya no pudo seguir haciendo más malabares, sin querer también se tropezaron, tuvieron un traspiés, no sé, bueno, se tropezaron, hicieron potencialmente algún error abriendo una línea de conexión extra o no, pero para aquel entonces ya el sistema ya estaba fuera de su control, la energía solar se estaba llevando todo el sistema y se lo acabó llevando. Y suerte que Francia se desconectó de nosotros, porque si no nos llevamos a toda la red europea. Sí. No es broma. Nos hubiéramos conectada España con Europa. Sí, estamos conectados. Por suerte no mucho. Pero ya vamos a estar más conectados y potencialmente nos llevamos a toda Europa por delante. Por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Sí, por la culpa de la energía solar. Pero ¿qué pasa? Que justo viene la minería y te dice, a mí me da igual cuándo me enciendas o cuándo me apagas. Un hospital no lo puedes simplemente apagar de la nada. Un centro de datos tampoco, porque si no, Google deja de funcionar, YouTube deja de funcionar, Amazon deja de funcionar, todo deja de funcionar. Y ahí eso es caos. Las casas no las puedes dejar apagar. Si apagas casas, la gente se le puede la comida en la nevera,
si estaba cocinando algo que se joda, que si estaba duchando mala suerte, ¿no? Que si estás en un ascensor haber estudiado, ¿no? Te jodes, ¿sabes? O sea, te acabas jodiendo. Por eso no, tampoco puedes apagar las ciudades. ¿Sabes? Cuando de repente desaparece o aparece mucha demanda o desaparece de golpe, ¿sabes? Porque aparece el sol o se va el sol o viene el viento o se va el viento. No puedes jugar con las vidas de las personas así. De repente te vienen los mineros y te dicen, conmigo sí, conmigo puedes jugar, a mí me da igual. Porque la producción industrial, primero, la minería de Bitcoin no es crítica desde un punto de vista civilizatorio en ningún punto. Es decir, porque se apague Bitcoin en España, la minería de Bitcoin, Bitcoin no deja de funcionar. ¿No? Bitcoin sigue funcionando. Y España también, porque se habrá pagado para dejar que España funcione. Pongamos el caso de uso, ¿no? Pero por otro lado, si se pagan los hospitales, por mucho que Bitcoin siga funcionando, la sociedad se va a la puta mierda. ¿No? Si se apaga la red eléctrica, si se apaga los centros de datos, apaga y vámonos. O sea, es el caos. Intenta tú hacer todo lo que hacemos hoy en día con calculadoras de a mano y con papel y lápiz. ¿Qué vuelos habrá? ¿Qué trenes habrá? O sea, apaga y vámonos. Por eso no se puede apagar. Pero viene Bitcoin y dice, a mí sí que me puedes apagar. Cuando quieras, como quieras, Colacao. Cuando tú quieras. Así que de repente, además, lo bueno es que se puede encender muy rápidamente. Porque hay muchos procesos que requieren electricidad que no se pueden simplemente encender en 15 segundos, 20 segundos, que es cuando de repente la nube desaparece y vuelven 50 megavatios a la red. ¿Sabes? No puedes ir tan rápido con encendiendo una planta, una fábrica de SEAT que produce coches. Porque tendrán que llamar a la gente de vuelta, tendrán que reiniciar sistemas de los robots que hacen todas las cosas, se les habrá secado la pintura en unos, ¿no? Miles de locuras. De mientras, con la minería de Bitcoin, que ya vuelve la electricidad, pum, enciendes y las máquinas en 30 segundos están a tope. O menos. 30 segundos es ya así de stock, por así decirlo. Es como si no les has hecho ninguna optimización. Pero si los optimizas, incluso en 5 segundos. Y para apagarlos, muy fácil. Desconectas y ya está. ¿No? Imagínate. Aparece el sol. Empiezan a utilizar minería de Bitcoin para que la red no se desestabilice, ¿no? Y cubra esos agujeros y esa volatilidad del sol. De repente, viene una nube y se apaga. Y desaparecen 50 megavatios de la red. Tienes que apagar a alguien. 50 megavatios de consumo tienen que desaparecer. Porque, claro, tienes que mantener el sistema equilibrado. ¿A quién apagas? ¿Al hospital? ¿A SEAT? ¿El centro de datos? ¿El aeropuerto? ¿A quién apagas? Por suerte tienes al minero de Bitcoin. Venga, apágate. Y nadie se entera. Y a nadie le importa. Pero la red sigue estable. Claro, y cuando necesitemos que se encienda otra vez, así. Correcto. La nube desaparece, vuelven a aparecer los 50 megavatios. Venga, chicos, enciéndanse. Y ya está. Y nadie se entera. ¿No? Esa es la magia de Bitcoin. Y por eso, si en España hubiera más más minería de Bitcoin, no volveríamos a tener apagones. ¿Y por qué crees que no hay? Porque en España somos como somos, tenemos las instituciones que tenemos, que son muy pro negocios, están muy a favor de los emprendedores, ayudan mucho a los autónomos, no hay regulaciones en nuestro país, son muy permisivos. En caso de duda, son buenos contigo, ¿no? Porque claro, este pobre ciudadano solo intentaba hacer lo mejor. Claramente, sarcasmo, ironía, ¿no? Aquí en España, los pocos mineros que tenemos lo hacen un poco a escondidas y sin que se sepa porque saben que aunque no sea ilegal, o sea, no hay ninguna ley que diga está prohibido minar Bitcoin. Tienen miedo de que si destacan un poco, ¡pam!, les cortan el cuello. Y pues claro, eso no invita a las inversiones internacionales, no invita a que ningún minero local crezca, ¿no? A que nadie dé pie y dé la cara y se ponga a construir en España, porque te digo yo, en España hay energía a punta pala, demasiada. Solar, así. Solar, así. Pero bueno, esto es una conversación ahí. No, pero es muy interesante, no conocía eso, la verdad. Joder, pues yo pensaba que la minería se centraba en unas cosas, pero no, no. Que se pueden solucionar otros problemas de camino.
Sí. También querías hablar de la IA, ¿no? Y de cómo interactúa con la minería o algo así, porque también es en parte con esto, también tiene en parte algo que ver con Ah, esto. pues momento perfecto para enlazarlo. Cuéntanos eso. Pues ahí es el tema de que la IA y la minería se parecen mucho, pero la IA es como, de la misma forma que la minería es tan positiva para la red eléctrica y tan positiva para todo diferente tipo de cosas, por esta flexibilidad que te ofrece, esta flexibilidad de que la puedes apagar, encender, se la suda, no importa, es como un perro, ¿no? Le puedes pegar de hostias, que el perro siempre te volverá súper contento, ¡oh, está el amo, ha llegado!, ¿no? Y siempre te lo agradecerá, le tiras un poco de comida y ¡wow!, se vuelve loquísimo, ¿no? Súper contento, ¿no? Pues la minería es eso. La IA es su gemelo oscuro, su gemelo malo. Porque la IA, si la minería es una relación simbiótica de ayuda, la IA es parasítica. Llega, sí, llega, consume energía, se protege a sí misma y en el momento en que tú tienes un problema, se desconecta y te deja varado. ¿Por qué? Los centros de datos de inteligencia artificial cuestan 10 veces más que, o sea, cualquier megavatio construir un megavatio de centro de datos de minería cuesta entre 500.000 y 1 millón de euros. ¿Vale? Es una buena cantidad, es carillo, pero cuando haces los números te acaban saliendo de que a los 2 años has recuperado tu inversión. Dependiendo del precio de la energía, claro está. Si tienes al lado muchos hospitales, no. Si estás en mitad de Texas o en un desierto o en la España vacía, sí, ¿no? Para ponernos en contexto, ¿no? Entonces, de 500.000 a 1 millón de dólares. Ese mismo megavatio dedicado a la inteligencia artificial, con GPUs de estas de NVIDIA y todo ahí súper fancy, súper guay, para guay, de 8 a 12 millones de dólares por megavatio. O sea, 10 veces más. Y algunos incluso 15 a 20 millones por megavatio. En el mismo centro de datos, misma estructura, mismo todo. Bueno, lo mismo todo. Son un poco más avanzadas. Tienen que construir paredes mejores y tienen que tener más redundancia, que son todos estos componentes que lo hacen más caro, ¿no? Y además, no solo es mucho más caro, también claramente por kilovatio hora, por hora de trabajo se paga mejor. Es decir, si en la minería de Bitcoin por hora ganas con un megavatio, no sé, me voy a meter un número, ¿no? Ahora no lo tengo en la cabeza, pero digamos que $100, pues claro, con uno de inteligencia artificial puedes llegar a ganar como de 1.000 a 7.000, 8.000, 9.000 por la misma hora de trabajo, ¿no? De un megavatio. Pero claro, ¿qué pasa? Que la minería de Bitcoin es simplemente esta comparación simple, número grande y número pequeño, ¿no? Y que se hace muy rápidamente. Y pim, pam, pum, y ya está. Y puedes apagar y encender cuando quieras. Pero la inteligencia artificial tiene clientes, tiene gente que depende de ella, gente que entrena sus modelos en esos centros, gente o desarrolladores que entrenan modelos y trabajan para empresas multitrillonarias, ¿no? Amazon, Facebook, Apple, Google, Tesla, Microsoft, OpenAI, ¿no? ¿No? Gente que trabaja para esas empresas que les pagan millonadas y que les cuestan los productos millonadas, ¿no? Y que generan también millonadas, que están entrenando sus modelos y un modelo puede llegar a tardar 12, 20, 40 días seguidos, consecutivos, de no apagarse de corriendo en esas máquinas. O sea, y en varios centros de datos, ¿no? Eso por un lado. O por otro tienes a consumidores, tú y yo, que entramos en la aplicación y decimos, ¿cómo se hace una receta dame una receta de una tarta de manzana? ¿No? Y pues te la da. Pero para eso también necesitas centros de datos. Y claro, esos centros de datos, si se apagan, no solo que el hardware es muy sensible, o sea, no acepta, por así decirlo, hay un concepto que es energía, bueno, electricidad sucia y electricidad limpia en el sentido de la estabilidad que tiene, las fluctuaciones que tiene de frecuencia y de tensión, ¿no? Que la red eléctrica te la ha dado como muy a granel y los mineros la pueden coger bastante a granel, por Espera, así decirlo. Kenobi, que veo que hay menos luz. Voy a chuparla, ¿vale? Vuelvo. Vale, vale. Eh, pues que hay esta electricidad limpia, esta electricidad sucia, ¿no? Y que aunque esta electricidad sucia los mineros pueden tomar a granel, eh, porque son un poco, digamos, unas máquinas un poco más vastas, las GPUs de NVIDIA, de estas GPUs de inteligencia artificial, no pueden. Necesitan toda una serie de componentes eléctricos para
como reducir esa volatilidad y dársela muy fina, muy bien sedada, por así decirlo, ¿no? Muy bien hilada esta energía. Entonces, para hacer eso, crean un montón de buffers, como zonas de como control, que les protegen de la red eléctrica y protegen todo su equipamiento tan caro, ¿no? De cualquier gilipollez o locura que pase con la red eléctrica, como fluctuaciones en la frecuencia, que vimos justo antes del apagón, donde la red eléctrica, la frecuencia que antes iba así más o menos oscilando, pues de repente pegaba unos saltos que flipas. Pues claro, ¿qué pasa? Que cuando la frecuencia más oscila y más inestable está, esos son señales de que la red está inestable y que se va a caer y que necesita ayuda. Y es justo en esos momentos donde estos centros de datos de inteligencia artificial se desconectan para protegerse a sí mismos, proteger sus procesos y proteger su hardware para que no se rompa, porque si entra un poco de esa electricidad sucia, les jode los chips y esos chips valen mucho, mucho dinero y encienden sus generadores secundarios para ellos seguir a lo suyo, como si no fuese con ellos, ¿sabes? De mientras, o sea, ellos se han aprovechado de tu energía, de la red eléctrica, durante los últimos 4, 5, 6, 8, 20 meses, ¿no? Y claro, cuando los tiempos eran buenos, sí, pagaban la electricidad y la luz, no, pagaban su factura eléctrica y contribuían a generar impuestos y todo eso. Pero en el segundo en el cual hay un poco de peligro, de que huele un poco de peligro, salen por patas, se aspiran. Lo dejan todo atrás y no miran atrás. Se la suda. No les importa, no es su problema. Es el problema de otro. Que es ahí justo cuando la red eléctrica más ayuda necesita. Más coordinación, de que todo el mundo ponga un poco de su parte, por así decirlo, ¿no? Por el otro lado, los mineros, ¿qué hacen? Ahí los mineros es cuando más prestan atención a lo que les dice la red eléctrica. Ahora necesitamos que os apaguéis, ahora que os encendáis, necesitamos que estéis modulando de esta forma o de la otra. Y solo se desconectan si la red literalmente se cae. O sea, ellos se caen con el barco, por así decirlo, ¿no? Así que, ¿no? Es esta, no paradoja, es como esta dicotomía o esta contrastación, ¿no? Donde unos muy de buenas, mucho más aceptado por la sociedad. Oh, sí, la IA, un centro de datos de inteligencia artificial, qué guay. No, porque dice, la gente de a pie escucha en centro de datos de minería y dicen, estarán lavando dinero, estarán haciendo cosas criminales, ¿no? Pero no, lo único que están haciendo es manteniéndote la luz encendida y la nevera encendida, Mari Carmen, no te preocupes. Que si la red se cae no será por ese centro de datos. Pero después te dicen, oh, Amazon va a hacer un centro de datos aquí al lado. Oh, Google va a hacer un centro de datos. Oh, OpenAI va a hacer un centro de datos aquí al lado de Albacete. Qué guay, ¿no? Qué bien, eso traerá muchos trabajos, ¿no? Ya, pero depende, te quedas sin electricidad, pero su centro de datos sigue funcionando. Tu nevera está apagada, tú estás en la ducha a oscuras, pero su centro de datos ni se ha enterado, ¿no? Y es este contraste, ¿no? De cómo la IA y cómo la minería interactúan con el resto de la sociedad desde un punto de vista energético y el cómo difiere en cómo actúan. Ostras, hace falta mucha concienciación sobre esto, sobre todo para el ciudadano a pie. Porque lo que Bueno, dices, los pensamientos que tienen no son coherentes con lo que realmente pasa y es muy peligroso. pero el ciudadano de a pie ni siquiera importa. Porque el ciudadano de a pie ni siquiera sabe cómo funciona la red eléctrica. Nunca lo ha sabido y nunca le ha importado. A quien hay que concienciar es a los reguladores y a la gente que trabaja en las empresas de red eléctrica, ¿no? Red Eléctrica, Endesa, Iberdrola, todas estas. Esta es a la gente a la cual hay que despertar. Aquí en España me da la sensación, no tengo ni idea, aviso, que hay como intereses para que sea lo que está siendo ahora mismo y, no y desincentivar innovación como esta. ¿Por qué? Lo de siempre, ¿no? Hay intereses, tienen sus chiringuitos montados y pues ya les va bien y quién es tú para saber que les va a ir mejor, ¿no? Pero claro, un chiringuito apagado y que no funciona no es un chiringuito. Y sobre todo, si te vengo yo y te digo que además puedes hacer más dinero con esto de la minería de forma muy fácil y sencilla y sin depender de ningún americano ni ninguna empresa extranjera, lo puedes hacer todo en casa. No, los incentivos están bien alineados para decirte, mira, tú con tu energía solar puedes o perder dinero o hacer dinero y aportar a la red. ¿Qué quieres hacer? Tú decides, ¿eh? Yo aquí, un sirviente, un mero sirviente, ¿no?
Y normalmente a la gente le gusta hacer dinero, no perderlo. Así que normalmente, bueno, ya está empezando a haber cambios y al final tú, contra la verdad, contra el océano de la verdad, pocas costas aguantan, ¿no? La erosión y las embestidas de las olas. Y en algún momento o aceptas que esta es la realidad que vivimos, o es el equivalente a intentar negar la existencia de la gravedad. Ah, vale, ¿no crees en la gravedad? Perfecto, salta. Yo cogeré las escaleras, nos vemos abajo. O sea, así de fácil, así de fácil. Bueno, Bitcoin nació pensando en los problemas que en el futuro aparecerían. Bueno, sí, pero creo que ni siquiera Satoshi Nakamoto se pudo imaginar ¿De verdad? esto, no. O sea, Satoshi Nakamoto lo que vio era que tenía un sistema financiero que estaba haciendo aguas y robándole a todo el mundo y que era falso y era ilegítimo y que había que arreglarlo. Pero él no pensó en cómo la minería de Bitcoin traería electricidad a poblados en África o estabilizaría la red eléctrica de Texas y también la de España. O sea, no sea, si hasta hace poco nosotros tampoco lo sabíamos, que esto funcionaba. Nosotros mismos, los propios mineros. Y lo que quedará por saber, seguro. Exacto, exacto. O sea, tú, que Bitcoin todavía no puede conducir legalmente en España. O sea, ¿qué tiene? ¿17 años? ¿Entrando en 17? ¿16 a 17 por allá? Nació en el 3 de enero de 2009. Bueno, 3 o 8 de 9 de enero. Una de esas dos fechas, depende de dónde lo quieras poner. Pero, pero claro, desde el 3 de enero de 2009 hasta ahora, pues sí, 17 años tendrá ya la criatura. 17 años. No está mal, ¿eh? Casi 18. Casi 18. Tendremos que hacer algo para su cumpleaños 18 de Bitcoin. A que sea mayor de edad. Exacto, su primera cerveza. Sí, sí. ¿Alguna curiosidad más que haya entre IA y minería? Bueno, conozco de gente que en América está empezando a utilizar la minería de Bitcoin para contrarrestar también los males que trae la IA, beneficiándose de las cosas buenas que trae la IA, porque la IA lo que sí que trae bueno es una cantidad de pasta que flipas. Y hay mucho más capital dispuesto a invertir en IA que dispuesto a invertir en minería. Um, pero, pero todavía es muy temprano. ¿No? Lo que hace normalmente es un 50-50, es decir, pongo la mitad de la energía en minería, que esa es la que fluctúa y ayuda a la red, y la mitad de energía en centro de datos de inteligencia artificial, que esa es la que hace dinero y pues trae el interés del capital y todo eso. Pero de nuevo, muy temprano. Está todavía muy en pañales esto. Incluso en jurisdicciones mucho más abiertas a ambas, tanto centros de datos de IA como de minería, como Estados Unidos, ya todavía está muy, muy, muy verde ahí. Así que hasta que lo veamos por aquí, espérate sentado. ¿Y cuál crees que es el catalizador que falta para que esto deje de estar en pañales? En América, en el mundo, en España, ¿dónde? En el mundo. Capital de riesgo. Gente que esté dispuesta a apostar por estos proyectos, que tenga además la cantidad de dinero que hace falta, porque se necesitan cantidades severas de dinero para poder probar esto. No tanto por la parte de la minería, sino por la parte de la inteligencia artificial, que recordemos que vale de 10 a 20 veces más cada megavatio que el de la minería, ¿no? De construir. Y en sitios como en España, o sea, aparte de ese capital de riesgo, en sitios como España, pues una permisividad regulatoria o una claridad regulatoria que estamos muy lejos de recibir por ahora. Es decir, que los gobiernos en todo el mundo dejen hacer, o al menos que no traben, Correcto. y luego que haya bastante, bueno, hecho capital de riesgo, la palabra. Sí, bueno, sí, o sea,
capital que está dispuesto a arriesgarse, ¿no? O sea, se llama capital de riesgo normalmente a cosas como venture capital, ¿no? Todo esto de las startups y los VCs, VC, venture capital, o private equity, capital privado, que es como se le llama en español, creo. Sí, bueno, pues simplemente, o sea, porque cuando se habla del capital, del dinero, de gente con dinero, hay gente con más apetito de riesgo y hay gente con menos apetito de riesgo, y para ambos perfiles hay diferentes productos. Igual que hay gente carnívora y hay gente vegana, ¿no? Hay diferentes tipos de comida para cada uno, ¿no? Pues lo mismo. Hay productos con riesgo bajo, pongámoslo así, para gente con poco apetito de riesgo o aversión al riesgo, digamos, que no quiere arriesgarse nada. Bonos del Estado, bonos corporativos de empresas como Apple, IBM, Microsoft, ¿no? O de Endesa o de Telefónica, empresas que sabes que no van a fallar, por así decirlo, ¿no? Y después, a medida que que te apetece más arriesgar tu dinero, pues vas encontrando diferentes productos más arriesgados, ¿no? Puedes empezar a meterte en la bolsa, a apostar por diferentes empresas. Bueno, empiezas por ETFs, fondos indexados, después empiezas a apostar por empresas individuales, después empiezas a apostar por empresas más pequeñas pero que estén cotizadas y tienen más riesgo porque, claro, al ser más pequeña pueden entrar en bancarrota más fácil. Después te puedes incluso llegar a meter en venture capital, eso sería el siguiente paso, es donde inviertes en empresas que todavía no existen, ¿no? En futuras empresas, en startups. Y después también tienes private equity, que sería como ir y comprar empresas pequeñas, privadas, que no estén en los mercados, algo así como el restaurante de tu barrio o el electricista. Compras a empresa, le pagas a él y que siga trabajando, pero ahora trabaja para ti, cosas así, ¿no? Tienes todo un rango, un abanico de opciones, y normalmente a la gente que se arriesga más o los tenientes de capital que se arriesga más, se les suele llamar capital de riesgo. Ok, mira eso que aprendo, no lo sabía, gracias. De nada. Yo sé que Kenobi, porque nos conocimos en un evento, él hace una ponencia sobre las locuras de la historia de minería. Sí. Nos queda poco tiempo, pero ¿nos podrías decir así dos o tres que sean locas? Te voy a decir la que más loca me parece. Y es, a ver, primero de todo, Satoshi Nakamoto. Hay que saber quién es, ¿vale? Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin. No sabemos quién es un seudónimo. Se han hecho análisis de todos sus emails, y todos sus escritos y todos sus posts, que se escribía con un inglés británico, que se hacía dos espacios después de un punto, algo que es característico de un académico británico, que se escribía en ciertas horas y no en otras, que coincidirían con una persona que tiene un trabajo de 9 a 5 en estos lugares, ¿no? Se han hecho análisis ¿no? de todo, de todo. Se ha hecho análisis de todo. Igualmente no sabemos quién es. Vino, creó Bitcoin, se lo dio al mundo, condució el barco durante 2, 3 años, hasta el 2012 más o menos, y un día cogió las llaves, se las dio al siguiente, dijo, me las piro vampiro, nos vemos. Y le preguntó, ¿y dónde te vas? Voy a hacer otras cosas. Básicamente dijo eso. Ah, Tío, dejó un mensaje. le envió un mensaje a Gavin, Gavin Andreessen o algo así, creo que se llama. Gavin Anderson, no me acuerdo. Bueno, el Gavin, que era uno de los developers principales, que era el que más hablaba con él en ese momento, y es el que le dio las llaves, que le preguntó, Satoshi, ¿cómo estás estos días? ¿No? ¿A qué te dedicas? ¿Estás bien? ¿Sigues en el proyecto? Bueno, aparte de con otra pregunta, le hizo una pregunta técnica y después también ¿cómo estás? Satoshi le respondió a la pregunta técnica y en la segundo o tercer párrafo le responde, I've moved on to other things. Me estoy centrando en otros temas, ¿no? Es como, este proyecto ya no me interesa, ¿no? Es como locura, ¿no? Haces un proyecto que se merece como 3 premios Nobel de la paz, de la economía y de informática y te aburres después de 3 añitos. Nada, como que no queda cosa.
a ver, claramente aburrir no se aburrió, sino que realmente reconoció que el último paso para que Bitcoin se completase es, para que eso pasase, para que Bitcoin fuese una commodity más parecido al oro y no a una acción de una empresa, ¿no? O a un banco central, su creador tiene que desaparecer y tiene que ser un activo neutral, donde todos seamos iguales. Porque como el developer no tenía más voz que ningún otro developer o que ningún otro usuario. Pero quien sí tenía más voz y tiene es Satoshi Nakamoto. Él es el creador. Claro, si Satoshi Nakamoto dice, va a misa. Que es lo que les pasa a blockchains como la de Ethereum. Da igual lo que diga todo el mundo. Si Vitalik Buterin dice que le gusta azul, pues es azul. Y mañana le gusta amarillo, pues es amarillo. Ya está. Da igual lo que tú opinaras. Así es como será. Que dice que vamos a hacer el merge y que lo haremos este día. Ahí se hace. Bueno, Satoshi Nakamoto desapareció. Entonces, con este personaje tan misterioso, que no se sabe nada de él, vino, creó algo espectacular que se creía imposible y desapareció. Tenemos un caso similar en la minería de Bitcoin, del cual nadie conoce. Sí. Ahora no me acuerdo del nombre exactamente. No sé cómo era. No me acuerdo, pero lo puedo encontrar. Un Antforts, creo que se llamaba. Sí, creo que se llama Antforts. Este tío apareció en los inicios de la minería, allá por el 2010, cuando todavía se minaba con CPUs, pero las GPUs, es decir, las Graphics Processing Units, ya estaban empezando a tomar su posición estaban en su momento álgido. Él apareció y creó lo que se reconocería como el primer centro de datos o farm de Bitcoin. Y hay una foto donde se ve, una foto que hizo él, que conseguí encontrar en unos archivos de Internet, de Internet Archive, en unos forums súper antiguos, ¿no? Donde él había cogido diferentes ordenadores, los había puesto uno encima del otro, se veía la placa base en la izquierda y 4 slots que pertenecían a 4 GPUs diferentes y habían como 5 de estos uno encima del otro, en total 20 GPUs. Y él era el primero que había cogido y en vez de estar mirando solo con una o dos GPUs en su ordenador o con su ordenador y el ordenador de su hermano, había dicho, a tomar por culo, voy a crear un ordenador que sea, o sea, específicamente solo para minar Bitcoin. La primera granja. Se podría denominar la primera granja. La primera persona que cogió y construyó infraestructura digital con el propósito de minar. Más allá de hago un ordenador súper chetado, juego a videojuegos y además mino Bitcoin, ¿no? Por así decirlo. Y que tengamos pruebas, claro. Si alguien lo hizo antes, pues buena suerte. No he encontrado pruebas de ello. Pues que además este tío era muy enterado. Y hay toda una historia, la historia de la pizza, que fue comprada con bitcoins, los 10.000 bitcoins, que esa es otra anécdota. Es que Laszlo Haniek, él llega a Bitcoin allá después de un año de que existiese, en principios de 2010, y ve cómo está la cosa y dice, joder, pero si aquí falta por hacer un montón. Y, por ejemplo, porteó o trajo el software de Bitcoin a MacBook, a macOS, algo que nadie había hecho en ese momento. Él cogió, lo hizo, pim, pam, pum. Y por el camino también descubrió que nadie estaba minando con GPUs, todo el mundo lo hacía con CPUs. Y él, que era un ingeniero de software, pues dijo, con GPUs este proceso de SHA-256, como os he explicado al principio, sería más eficiente. Y él va a crear este proceso, este nuevo software para minar con GPUs y lo hace open source. Pero claro, él fue de los primeros en minar con GPUs y, por ende, durante una época, él estaba generando como 1.000 bitcoins al día. En aquel momento se hacían 7.000 al día. O sea, él tenía una gran parte de la red. No más del 51%, pero tenía un buen porcentaje. Y estaba haciendo pam, 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 bitcoins a punta pala. Y por eso, Satoshi Nakamoto, al parecer, según dice él, le envió una vez un email y le dijo, por cierto, Laszlo, gracias por las aportaciones, pero estoy viendo que tú estás pidiendo mucho bitcoin. La idea de bitcoin es que no lo tenga solo un dragón, ¿no? Un dragón como en el Hobbit, ¿no? Que un dragón con todo el oro. La idea es que se esparza y que se expanda y que todo el mundo lo tenga y lo podamos utilizar como una red monetaria. Si lo tienes una persona, no sirve de nada. Por favor, busca formas de deshacerte de él o deja de minar tanto. Y él dijo, ¿sabes qué? Vale.
voy a ver si puedo comprar algo con esto. ¿Y qué decidió comprar? Pizzas. Se fue al foro de Bitcoin y dijo, con todo este Bitcoin que tengo, ¿alguien estaría dispuesto a comprarme una pizza? Y me la envía a esta dirección. Al principio ofrecía 1.000 Bitcoins, después 2.000, después 5.000 y después 10.000. Y a los 10.000, después de esperar, creo que fueron 2 semanas más o menos, todavía puedes ir a los posts originales en Bitcoin Talk Forum y ver, ¿no?, ese proceso. Alguien le compró la pizza, ¿no? Y ahí es la primera transacción. Así que también se puede, la primera transacción con Bitcoin viene de la minería, ¿no? De cómo la minería pasó de la CPU a la GPU. Lo curioso es que a la vez que Laszlo Hanyecz, que estaba haciendo todo esto en abierto y había puesto en open source el software para las GPUs, ¿no?, para que la gente pasase de la CPU a la GPU, este tío, el Arforge, había cogido y había hecho lo mismo, pero para sí mismo, en privado, y además, al parecer, según decía él, mejor, y no lo había puesto open source. Era solo suyo. Y según él dice, o decía en algunos posts de algunos forums, hablando con gente tan legendaria como Slash, creador de la primera pool de Bitcoin en 2012, que por aquel, claro, imagínate, o sea, aquel entonces era el 2010, así, eran don nadies. Hoy en día, claro, este es el fundador de Trezor y de también Slash Pool, sí, o sea, claro, hoy en día son leyendas, porque entonces don nadies, por así decirlo, ¿no? Estaban allá en ese chat de forum, ese RPC, y el Arforge juraba que llegó a tener aproximadamente el 40% de la red con su server de minería con GPUs y su propio software de minería con GPUs. Y este tío, además, fue el primero en tener FPGAs, es decir, él fue el primero en dar el salto al siguiente nivel, según dice. Y además, él llegó a, según él dice, de nuevo, no tenemos ninguna prueba de que fuera realmente así, pero ya en el 2011 pedir las primeras ASICs, diseñarlas y pedirlas a una empresa que se las fabricara para él correrlas él mismo. Gastándose, creo que eran o así como 200.000 euros para ello. O sea... ¿Esto qué año era? ¿Eh? ¿Qué año era? 2011, más o menos. Visionario. Total, no, totalmente, porque recordemos que las primeras ASICs aparecieron 1 año y medio más tarde, como pronto, a principios de 2013. Y él ya, solo para uso privado, ni siquiera comercial, porque todas las ASICs aparecieron con uso comercial. Y bueno, eso sí que fue una jungla. Ahí hubo estafas, gente perdió la pasta. Bueno, ahí hay historias de miedo. Yo, por suerte, no viví esa época, pero la gente que la vivió, historias de miedo. Y pues él, básicamente, según dice en uno de estos chats, sí, que había pagado 200.000, que le iban a llegar no sé cuántas ASICs y que, bueno, que ya diría cómo iba. Y el tío este, tal y como apareció, que por cierto también, por si faltara, él fue el que creó el sistema de minado que utiliza el script mining, que utiliza, si no me equivoco, Litecoin y Doge, o Doge. Sí, él fue el que lo creó y después los creadores de la otra lo cogieron y lo utilizaron para su esto, ¿no? Y pues este tío, tal y como apareció, mediados de 2012, se esfumó. Ya dejó de hablar en los forums, sus cuentas quedaron abandonadas, no se sabe nada. ¿Y tampoco movió los bitcoins que consiguió? No ha llegado a... Sé que muchos de ellos sí que los movió, me acuerdo que busqué un poco, tampoco hice un análisis forénsico así en profundidad, pero no se ha vuelto a saber de él. Sí que he escuchado por parte de algunos veteranos en la industria, o sea, que tenían amigos, o sea, que conocen a gente, algún tipo, que dicen que por allá en 2011 estaban creando las primeras ASICs. Cuidado. O sea que puede que todavía haya por allá un tío que por aquel entonces estaba mirando Bitcoin. O sea, el original, el Artforge, ¿no? Y pues esta es una de las historias que me parece más locas, ¿no? Porque vino, hizo y desapareció, ¿sabes? Y lo mejor de todo es que además era tan anti-Bitcoin, o sea, sí, porque no compartió nada, o sea, no hizo open source nada de lo que hacía, no compartió nada con la comunidad, solo decía lo que hacía y poco más. De mientras, ¿cuál es el ethos de Bitcoin?
El B2 de Bitcoin es todo en abierto, todo en público, todo transparente, compartir, ayudarnos los unos a los otros, mejorar el software, ¿sabes? Este tío vino, esperemos, creo, imagino, que se hizo de oro o de Bitcoin y desapareció. Sí, creo que esta es como, junto con la historia de la pizza, mira, con una te he dado dos. Anécdotas interesantes. Madre mía, me encanta que estas historietas sean así de underground, no sé si me explico. Son Sí, muy random, muy bohemias. sí, sí, muy... Pues para ir Es- cerrando, Kenobi, que me quedaría más, pero dijimos este tiempo, así que lo respeto. Muchas gracias. Em, esta no te la esperas. Uh, Llevas bastante tiempo aquí metido. ¿Qué le dirías al Kenobi que empezó? buah. Mira, diré lo primero que me ha venido a la cabeza. Sigue tu camino, sigue para adelante. Con todo lo bueno, todo lo malo. Tampoco ha habido tanto malo, seamos honestos. Pero con todas las dudas, con todo... Porque, tío, cuando yo empecé a comprar en 60K, allá en 2021, y Bitcoin cayó a 15. Y seguiste sin dudas. Y no, a ver, dudas tenía, pero me mantuve firme, ¿sabes? En plan, este es el plan, lo tengo muy estudiado, los fundamentos no han cambiado, eh, tanto desde un punto de vista de minería como de cómo yo he enfocado mi carrera y mi desarrollo personal dentro de la minería de Bitcoin. ¿No? En plan, en algunos momentos pues he estado más perdido que en otros, en algunos momentos lo tenía más claro que en otros, o menos claro, digamos. Eh, y en algunos momentos era como, buah, y sí, simplemente lo dejo todo, me gradúo de economía, sigo el camino de la consultora, de la banca, y dejo Bitcoin como un hobby y ya está, ¿sabes? Y ya está, y dejémonos de gilipollas, ¿no? Pero, pero mirando atrás, lo que le diría es, no, persevera, confía en ti mismo, apuesta en ti y para adelante. Creo que eso es lo que me diría a mí mismo. ¿Y por qué lo tenías tan claro con tan poco tiempo expuesto? ¿Por qué lo tenía tan claro? Sí. No sé, en plan, creo que hice un buen análisis propio, en plan individual, tanto de lo que es Bitcoin el activo para invertir en él, como de un análisis de cómo funciona la comunidad y la industria y de cómo yo meterme a trabajar ahí y conseguir un buen trabajo, ¿sabes? Creo que hice un buen análisis y entonces, claro, me sentía cómodo en mi propio análisis y, a ver, que no siempre me sentía cómodo, ¿no? A veces, claro, dudas, ostras, ¿y si me he equivocado? Ostras, ¿y si Bitcoin sí que se va a cero? ¿Sabes? En plan, o ¿y si la minería? Porque Bitcoin puede irse a 2 millones, pero la minería de Bitcoin, debido al halving, desaparece y se convierte en otra cosa donde no hay espacio para alguien como yo, ¿no? Para alguien con mi perfil. Porque las mineras en sí desaparecen y acaban siendo absorbidas por redes eléctricas o lo que sea, ¿no? O sea, tuve mis momentos de duda, pero bueno, pero he aprendido lo suficiente y claro, siempre que tenía duda me empujaba a aprender más, a entender más, a ver cómo se veía el futuro, por qué, un poco de teoría de juegos, de a ver qué incentivos tienen en qué situación se encuentra cada uno, qué incentivos hay, cómo funcionan las cosas, ¿no? Por ejemplo, me siento muy cómodo diciendo que en el futuro todas las redes eléctricas del mundo tendrán su propia división de minería de Bitcoin. Y las que no lo tengan, pues serán las desfasadas. Ya está. ¿Por qué? Pues porque enséñame los incentivos y te enseñaré el resultado. Unos están atrapados que han invertido miles de millones de euros y dólares y han girado todo el barco en la dirección de las renovables y se están dando cuenta de que no llegan a ningún lado. Por otro lado, tenemos esta tecnología que te paga por solventar el problema. Los incentivos nunca han sido más claros, ¿no? Pues así, ¿no? Pues haciendo este mismo tipo de análisis para eso, pues aplicándolo a mí mismo, personalmente, profesionalmente y desde un punto de vista de finanzas personales, y pues al final, en las épocas malas uno persevera, aprende y espera lo mejor, porque tampoco al final, ¿no?
poco más se puede hacer. Yo no puedo leer el futuro, así que. Nadie. Exacto. Pues que hoy me ha encantado, de verdad, he aprendido, espero que la audiencia aquí también, que se ha quedado hasta aquí, que es una leyenda, por cierto, que dejen comentarios qué le ha parecido, si le gustaría hablar algo más de minería para un posible próximo capítulo, no lo sé. Encantado os leemos a todos, compartidlo con alguien que sea amigo Bitcoiner, para seguir aprendiendo juntos. A mí me haces un favor grande para que esto llegue a más personas. Y poco más que decir que no, muchas gracias por venir. ¿Algo quieras decir antes de irte? Pues a ti también, muchas gracias por invitarme. Siempre es mi placer siempre hablar de Bitcoin y sobre todo de minería de Bitcoin. Soy como una persiana, no me callo ni bajo el agua, ¿no? Me rollo como una persiana. Y pues nada, simplemente que si la gente se pasa por Barcelona, que vaya a alguno de los meetups. Tenemos aquí una comunidad bastante espectacular, sobre todo la de Barcelona Bitcoin Hub, que estamos en la Bolsa de Barcelona, el edificio de la Bolsa de Barcelona. Hacemos ahí eventos cada mes. Que se miren el grupo, Barcelona Bitcoin Hub, y que nos visiten. Por mi lado, bueno, a mí encontrarme hoy en día se me encuentra en Telegram. Twitter lo intento dejar, no me interesa tanto. Y, y que, pues eso, que si quieren hablar conmigo, que se vayan al Barcelona Bitcoin Hub, que digan, estoy buscando a Kenobi. Y pues yo apareceré mágicamente como un Jedi ahí, ¿sabes? Y nada, y pues muchas gracias a la gente por escucharnos, por escucharme. Y que gracias por la invitación, te agradezco. A ti. Os dejaré todos los contactos que ha mencionado en la descripción de este vídeo, por si queréis. Y así que es todo, chicos, y nos vemos en el próximo vídeo.